chala. Todos santos manda, Ay, palomita y San Andrés manquilla, por vos vidita y todos santos manda, ay, palomita y San Andrés manquilla, por vos vidita y el lunes y el martes ay palomita y voy a consolarte. por vos vidita y El lunes y el martes ay palomita y voy a consolarte por vos vidita y Y comenzamos con su programa favorito, Aquisitos Nomás 2.1. ¡Qué chala! Seguro se están preguntando por qué estamos vestidas así. Pues déjenme decirles de que es en homenaje a Día de Todos Santos. Nosotros nos vestimos así para revalorizar y reconocer más a fondo nuestra cultura. Y tal vez a lo largo de este programa les estaremos haciendo algunas menciones honoríficas y dándoles datos curiosos sobre lo que es Todos Santos. Pero también trataremos otro tema muy interesante que les va a dar a conocer mi compañera. Claro que sí, hoy estaremos hablando de un tema muy importante y también muy interesante, ¿no? Que es el maltrato infantil. Este tema es muy interesante también, muy importante, ¿no? En nuestro ámbito. Entonces este tema va a estar interesante, no te pierdas. Así, compañeros, se me estaba olvidando. Les quiero recomendar que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok como Aquisitos Nomás, donde estamos subiendo contenido como ser los castings, los bloopers y alguna que otra actividad extra. Además, también tenemos un canal de YouTube. Estamos como Ainisu, donde además de ver nuestros programas actuales van a poder ver programas anteriores. Así que acompáñenos en esta travesía del programa de hoy. Así que comenzamos. todos santos manda, ay, palomita y San Andrés manquilla, por vos vidita y todos santos manda, ay, palomita y San Andrés manquilla, por vos vidita y ¡Hey! ¿Cómo están? Desde ahora estamos en un sector muy importante, que es el sector de Aquí Entre Nos, donde vamos a estar hablando de un tema muy importante para los niños y adolescentes de todo el Valle Alto. Este tema es el maltrato infantil, donde nuestra compañera Emily nos va a estar dando a conocer a más profundidad de lo que es este tema. Así que vamos con Emily. Aquí Entre Nos. Hola, ¿cómo están niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Valle Alto? El día de hoy estamos en el sector Aquí Entre Nos. Hoy hablaremos del maltrato infantil. ¿Qué es el maltrato infantil? El maltrato infantil de niños, niñas puede adoptar a varias formas, como la violencia. Violencia física se refiere al daño físico corporal, interno, externo o ambos. Temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio causado a la niña, niño o adolescente, aunque cuando sea con la intención de disciplinarlos.
La violencia física se manifiesta a través de golpes, puñetazos, patadas, pellizcos, bofetadas, torceduras, empujones, fracturas, intentos de ahogamiento, asfixia, agresiones con objetos contundentes o arma blanca. Sujeción, provocación de multilesiones, deformaciones, quemaduras, ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas y otras formas de castigo físico. El código niña, niña o adolescente tipifica que el delito de las lesiones en diferentes grados, así como el Código Penal del artículo 220, también tenemos la violencia psicológica. La violencia psicológica incluye el maltrato verbal, traducidos en gritos, insultos, groserías, sarcasmos, sobrenombres, burlas o algún otro comentario que sean discriminatorios o adjetivos negativos, por alguna condición de desventaja frente a sus padres, o el maltrato emocional que se manifiesta por tratos humillantes, ofensivos, manipulación, amenaza, chantaje, difusión de rumores, asignación de culpa o responsabilidad por algo sucedido. En muchos casos es difícil de detectar porque no siempre presentan evidencias. Aunque no se le golpee ni haya daño físico, esas acciones causan un daño psicológico que perturban un desarrollo. Puede ocasionar angustia e inseguridad, hospitalidad, timidez, etc., que repercuten negativamente en su rendimiento escolar. Negligencia o abandono. Esta forma de maltrato no está dada por realizar acciones que causen algún tipo de daño físico en el niño, la niña o adolescente, sino por omisión, es decir, por dejar de cumplir con acciones necesarias para el desarrollo adecuado del niño o niña, tanto para su salud física, alimentación, atención médica, así como para su desarrollo psicológico, educación, cariño y protección. Los que son tratados por sus pares con indiferencia, etc. Es el caso de los niños que pasan muchas horas solos en su casa, los que tienen alguna enfermedad que nadie atiende, los que son tratados por sus pares con indiferencia, etc. Violencia sexual. Es toda acción de naturaleza sexual o erotizada que involucre a una niña, niño o adolescente, quien por su edad y desarrollo no puede comprender totalmente y que no está preparado o preparada para consentir libremente, desde decirle palabras insinuantes hasta la violación. Amigos y amigos, les cuento que hay otros espacios donde existen violencia, como el sistema educativo. El Código Penal, en el artículo 151, establece las formas de violencia en el sistema educativo. Ahora hablamos de los tipos de violencia en el sistema educativo. La violencia entre pares. Cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio de poder entre dos estudiantes o un grupo de estudiantes contra una o un estudiante que participante que sea hostigado o castigado o acosado. Violencia entre no pares. Cualquier tipo de violencia con ejercicio y o abuso de poder por madres, padres, maestras, maestros, personal administrativo o servicio profesional que presentan servicios dentro de la unidad educativa y o centro de contra las o los estudiantes y o participantes. Violencia verbal, referida a los insultos, gritos, palabras despreciativas, despectivas, descalificantes y o denigrantes, expresadas de forma oral y repetidamente entre los miembros de la comunidad educativa. Discriminación en el sistema educativo. Conducta que consiste en la forma de distinción, exclusión, restricción o referencia fundada en razón, sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y o salud, grado de instrucción, capacidades diferentes o situación de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras dentro del sistema educativo. Tenemos también la violencia en razón de género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a
hay identidad de género que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa. Violencia en razón de la situación económica. Todo acto orientado a la discriminación a cualquiera de las y los miembros de la comunidad educativa basada en la situación económica que afecte las relaciones de convivencia armónica y pacífica. Violencia cibernética en el sistema educativo. Se presenta cuando una o un miembro de la comunidad educativa es hostigada u hostigado, amenazada o amenazado, acosada o acosado, difamada o difamado, humillada o humillado de forma dolosa por otra u otras personas, causando angustia emocional o preocupación a través de correos electrónicos, videojuegos, conectados al internet, redes sociales, blogs, mensajería instantánea y mensajes de texto a través de internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información y comunicación. ¿Qué les parece hasta este momento la información? ¿Conocías estos tipos de violencia? ¿Por qué no solo se queda aquí? Ahora hablaremos de las consecuencias. La violencia contra las niños, niñas y adolescentes puede ocasionar daños a nivel físico, pero siempre ocasionan a nivel psicológico y sexual. Puede marcar su vida y poner en riesgo su desarrollo, dañando su integridad física, psicológica y poniendo en un peligro su supervivencia, estabilidad emocional y su salud. Convocamos a la sociedad a generar conciencia sobre la violencia infantil y sobre todo que la sociedad sea parte activa en la prevención, ya que el maltrato infantil constituye una de las causas principales de la pérdida del cuidado familiar y deja marcas difíciles de borrar en la niñez que pueden durar toda su vida. Ahora, datos de nuestro contexto actual. Según estudios realizados en 18 países de América Latina y en el Caribe, la violencia es una de las principales causas de la pérdida del cuidado familiar y genera impactos negativos en la salud, el crecimiento y el bienestar del niño o niña. Cada año es más de 6 millones de niños y niñas que sufren abuso severo en los países en la región y más de 80,000 mueren a causa de la violencia doméstica. Aunque existe una creciente preocupación y toma de conciencia en la región, la violencia intrafamiliar continúa siendo una realidad porque ocurre en el ámbito privado y se esconde por vergüenza a la estigmatización, por temor a posibles represalias o por desconfianza en las autoridades. La violencia aún hoy en día y en ciertos sectores de la sociedad está naturalizada y es utilizada como forma de disciplina. Según revelamiento de datos, el 64% de los niños y niñas y menores de 15 años en la región experimentan regularmente algún tipo de disciplina violenta, agresiones emocional o castigo corporal, es decir, casi 1 de cada 2 niños y niñas experimentan el castigo físico. El maltrato infantil contra niños, niñas y adolescentes constituye una de las vulneraciones más grandes a sus derechos humanos cometidas, paradójicamente por las personas responsables de su bienestar, padres y o adultos o tutores a cargo. Asimismo, afecta la salud física, mental y pone en riesgo la capacidad de los niños y niñas para aprender a socializar y afecta el desarrollo afectivo y relacional a lo largo de sus vidas. Por ejemplo, un niño o niña agredido por alguien, personas cercanas a su entorno familiar, afecta su autoestima y confianza en sí mismo y en los demás. Y nos preguntamos, ¿cuál es el porcentaje del maltrato infantil en Bolivia? En el mundo, el 20% de las niñas sufre agresiones de este tipo. En Bolivia, el promedio llega a ser el 34%. Imagínense, 34 niños de 100 sufren algún tipo de violencia en nuestro país. En Bolivia, solo el primer trimestre de 2021 se registraron 5 infanticidios, 282 casos de violación a infantiles, niños, niñas y adolescentes, más del doble de casos que presentados el año pasado. Los índices de violencia hacia la niñez y de género son alarmantes. Es un tema muy difícil
de hablar, pero es real. Y por favor, señora, señor, joven, niña, niño, diremos no a la violencia y denunciemos. Si sufrimos de violencia o conoces a alguien que sufre de algún tipo de violencia, acércate o llama a los números de las defensorías municipales. La pandemia por COVID-19 nos ha generado grandes perjuicios en la lucha por varios derechos, así como los niños constituyen uno de los sectores más afectados. Este es un tema muy importante y que nos da mucho de qué pensar. Espero que lo que hablamos hoy nos haga reflexionar un poco en nuestro actuar diario. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el siguiente programa en el sector Aquí Entre Nos. Hasta la próxima. Soy Emily Carmen, su amiga del sector Aquí Entre Nos. Aquí Entre Nos. Una vez de haber escuchado toda la explicación del tema del maltrato infantil que nos ha dado Emily, nos toca socializar. ¿Qué les ha parecido el tema, chicos? Bueno, a mí me parece que es un tema bastante peculiar e interesante de tratar, ya que para definir lo que es maltrato infantil es algo complicado. Y esto que nuestra compañera Emily nos haya dado a conocer, siento que nos ha ampliado los conocimientos y también nos ha dado a conocer otros conceptos de lo que es maltrato infantil, que creo yo que a nosotros y a nuestra sociedad nos van a servir mucho. Siento que son temas que sí se deberían de tratar, no solamente en un programa, sino en varios, y creo que así va a ser. Lo vamos a ver también en el siguiente programa, esto que es el maltrato infantil. Este tema es muy controversial, lo cual es muy importante de tratar, ¿no? Ya que nos referimos con este tema más a los pequeños del hogar, a los más pequeños que sufren, ¿no? En muchos casos esta clase de violencia, lo cual no debería de ser así, ¿no? Pero lamentablemente sufren más los niños, lo cual ustedes saben algunos ejemplos o algunas situaciones. Exactamente, como nosotras formamos parte, aparte de formar parte del programa, también somos parte de los comités, del comité regional y de los comités municipales. Yo creo que conocemos tal vez algunos casos de violencia y maltrato infantil, alguna experiencia que tengan, chicas. Otro punto que también nosotros podríamos utilizarlo es la comunicación. Cuando uno tiene buena comunicación en familia, con su papá, con su mamá, con su tutor, crece en un ambiente sano y saludable. Si el niño desde chiquitito va a aprender a expresar sus emociones y a mostrar cómo se siente realmente, ese niño va a crecer bien, ya que va a recibir asesoría de su mamá, de su papá, de sus conocidos, porque un niño lo que necesita es sentirse querido, amado, escuchado y atendido, ¿no? Incluido. También es muy importante esto de la inclusión dentro de la familia, porque a veces cuando con los más chiquititos decimos, ay no, es que tú eres chiquito, ¿tú qué sabes? Y eso no es así. Tal vez ese niño te puede llegar a dar una gran lección a vos como papá o como mamá, como tutor. Entonces es muy importante que nosotros, las personas, como personas mayores, se encarguen de escuchar y de comprender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Claramente como lo dijo, a veces a los niños los hacemos sentir menos importantes, como que le dicen, no, eres muy pequeño, no vas a entender de qué estamos hablando, es cosa de grandes. Ahí es donde empiezan a hacerle sentir al niño desde pequeño que no tiene voto, que no tiene una voz con la que se pueda defender. Entonces va creciendo con esa mentalidad. Poco a poco, ya cuando igual quiera hablar con alguna persona, ya va a empezar a sentir ese miedo por dentro, como que tal vez me vuelven a decir lo mismo, o que hoy tal vez yo estoy equivocado, y ahí empiezan a decir que su opinión no vale, y ahí empieza como que a afectar en su psicología del niño. Ya se siente menos importante, menos especial, y eso no es así, porque todas las personas tienen un valor importante desde pequeños, porque todos tienen un propósito, una chispa, un propósito en esta vida. Y desde pequeñitos tenemos que empezar a sentirnos queridos e importantes en esta vida, para que cuando crezcan no tengan esos problemas
Y ahí es donde también tal vez cuando crezca empiece la violencia, y cuando tenga sus hijos empiece la violencia y el maltrato infantil con sus hijos, y los va a hacer sentir así también. Por eso esto es una cadena que nunca se corta, siempre pasa de generación en generación, es hereditario. Sí, no reprendan sus emociones. Tal vez sobre los varones existe este tipo de presión que dicen, los hombres no lloran. Eso es mentira. Una persona tiene que aprender a expresarse y tiene que manifestar el sentimiento que tiene. Uno tiene que saber expresar sus emociones. No es bueno reprender lo que uno siente, porque como bien dijo Carla, cuando uno reprende sus emociones llega un momento donde está al tope. ¿Y qué pasa? Lo expresa de una manera violenta. Se empieza a pelear con el amigo, con su pareja, con su mamá, con sus familiares, y eso resulta mal. ¿Qué podemos hacer si nosotros, los niños, las niñas, sufren maltrato infantil? ¿Dónde podemos ir a denunciar? Pueden acudir a las defensorías, que es donde corresponde. Se pueden apersonar a los centros de la defensoría. Ellos los van a apoyar con todo el gusto, les van a ayudar hasta con ayuda profesional psicológica. En caso de que la violencia haya sido masiva, se les va a proporcionar un psicólogo, quienes les va a ayudar a superar todos los traumas que han vivido y les van a tratar de volverlos a poner en un centro normal. Y les van a ayudar a recuperar la confianza que han perdido, la confianza en ustedes mismos. Pero algo que hay que recalcar, no necesitan de una persona mayor para poder asistir a denunciar algún tipo de maltrato. Sí, y les invitamos, ¿no?, a que nos sigan acompañando en esto del programa, ya que vamos a estar con un encargado, una persona que nos va a estar hablando más sobre este tema de lo que es el maltrato infantil, nos va a enseñar a cómo podemos prevenirlo, y eso lo vamos a ver en nuestro siguiente sector, así que acompáñenos.